Adiciones son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. ¿Correcto? Eso es en general. La adición es un gasto contabilizado que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Existen adiciones permanentes y adiciones temporales. Vamos primero con lo más sencillo. Adiciones permanentes. Son gastos que la SUNAT, gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás. Las adiciones permanentes son gastos que la SUNAT no aceptará jamás. Por ejemplo, pueden ser las multas e intereses de la SUNAT, pueden ser impuesto a la renta, pueden ser todo exceso al límite, por ejemplo, en las movilidades de los trabajadores, en las boletas de venta, en los gastos recreativos, todo exceso al límite siempre es una adición permanente porque es un gasto que la SUNAT no va a aceptar jamás. Las adiciones temporales son gastos que la SUNAT, o son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Es decir, que tiene alguna condición, algún requisito que no has cumplido, pero que puedes cumplirlo en el siguiente, en el mejor de los casos, o en los siguientes ejercicios. El ejemplo clásico de adiciones temporales son las vacaciones. Pero te lo voy a cambiar. Las participaciones en las utilidades, que es la misma dinámica porque es percepción de renta de quinta categoría. Las participaciones en las utilidades. Imagínate que tú tienes por pagar para el ejercicio 2022 100.000 soles de participación en las utilidades a todos tus trabajadores. Estos 100.000 soles no lo pagas hasta el 30 de junio del 2023. ¿En qué parte de la ley está contemplado? En el inciso B del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta contempla para los perceptores de segunda, cuarta y quinta categoría, es decir, ganancias de capital, honorarios y planilla, o dietas, renta de trabajo, cuarta y quinta, todos esos conceptos, si es que yo no he pagado, no puedo deducirlo. Yo puedo haber registrado un honorario, por ejemplo, de 100.000 soles, pero si yo no lo he pagado hasta el 30 de junio del 2023, es un ejemplo, ¿no? Puede ser 31 de julio, agosto, septiembre, lo que fuera, pero no lo he pagado hasta la fecha de vencimiento o declaración de la DJ anual, yo no puedo tomar ese gasto como deducción. Por lo tanto, es para mí una adición temporal. ¿Por qué? Porque es un gasto contabilizado, efectivamente, que la SUNAT puede aceptar en otro ejercicio. Puede aceptar en el 2023 si lo pago en el 2023. Abril, mayo, junio, después de la fecha de vencimiento. Oye, ¿qué pasa si lo pago en el 2028? Pues en el 2028 lo aceptará SUNAT. Contablemente va a estar en mi ejercicio 2022, porque forma parte de mi estado de resultado, forma parte de mi inventario, de repente de mi gasto administrativo, gasto de venta, cualesquiera que sea. Ese ya es el tema de consignación o asignación del costo o gasto. Tributariamente me lo van a aceptar cuando yo pague esa participación, ese honorario. Lo pago en el 2028, estoy siendo exagerado. Entonces en el 2028 la SUNAT me va a aceptar ese gasto. Lo que hoy es una adición temporal, en el 2028 se va a convertir en deducción permanente, porque recién habré cumplido el requisito de haberle pagado al perceptor de cuarta o quinta categoría para poder deducir ese gasto para efectos de determinación del impuesto a la renta anual. ¿De acuerdo? Esas son las adiciones. Pregunta de sentido común, no tanto de sentido común, perdón. Es una pregunta quizás lógica, pero que pocos se la hacen y que es importantísimo. ¿Por qué se llaman adiciones? Porque aumenta mi renta neta imponible. Mira, ¿por qué se llaman adiciones? Porque yo iba a pagar renta sobre 5 millones, pero ahora voy a pagar renta sobre 6 millones. Por eso es adición, porque aumenta mi renta neta imponible, esta renta neta de tercera categoría de la cual habla a inicios del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta.
aumenta esa renta neta imponible y por defecto, por consecuencia lógica, aumenta mi impuesto a la renta resultante. De todas maneras, aumenta mi impuesto a la renta resultante. ¿Correcto? Deducciones. Deducciones. Unas deducciones son estos conceptos, ¿bien? Pero estas deducciones tributarias se refiere a conceptos diferentes que no van en el estado de resultados, ¿bien? No van en el estado de resultados. ¿Qué son deducciones? Es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Puede ser deducción temporal o deducción permanente. Vamos con la deducción permanente. Beneficios tributarios o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales. Una deducción permanente es un beneficio tributario. Por ejemplo, esta deducción adicional por contratar a personal con discapacidad es una deducción permanente. Ponte así nada más, en términos prácticos. La ley establece porcentajes que seguramente vamos a ver en el transcurso de las siguientes 3 clases, donde terminamos ya la parte tributaria. Pero imagínate así, ¿no? Oye, si tú gastaste en contratar a un personal con discapacidad, en contratar a 3 o 4 personales con discapacidad de los 10, 15, 20 o 50 o 100 trabajadores que tienes, tú has gastado, entre comillas, ¿no? Porque puede ser gasto, costo, lo que fuera, 100,000 soles, ya, por esos 100,000 soles te voy a dar una deducción adicional, que es un beneficio para ti de 12,000 soles. ¿Y por qué me estás dando ese beneficio? Porque estás contratando a personal con discapacidad. Es un beneficio tributario que otorga la SUNAT o el fisco, la administración tributaria, para incentivar ¿qué? La contratación y el desempeño, el trabajo de personal con discapacidad. ¿De acuerdo? También puede haber un beneficio para los que contratan a personas mayores de 50, 60 años. Es para incentivar un sector de la producción. ¿Bien? Muy bien. Deducciones temporales son conocidos como escudos fiscales. Deducción permanente también es lo que anteriormente fue una adición temporal, ¿no? Esta adición temporal de el perceptor de 4ª categoría o de 5ª categoría, en el caso de las participaciones u honorarios, en el 2028, cuando se cumple el requisito de haberle pagado, lo que hoy es una adición temporal en el 2022, en el 2028 se convierte en una deducción permanente. Por eso aquí en la definición dice, es un beneficio tributario, efectivamente, o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales, ¿correcto? Las deducciones temporales son conocidos como escudos fiscales porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. Lo que hoy es una deducción temporal, por ejemplo, es un beneficio, un escudo fiscal, depreciación acelerada por concepto de leasing, hace que hoy pague menos impuesto a la renta, pero en los siguientes ejercicios, dependiendo del beneficio, voy a pagar más impuestos. Es decir, lo que hoy es una deducción temporal, en los próximos ejercicios será una adición permanente. Un ejemplo claro de una deducción temporal es la depreciación acelerada por concepto del leasing. La aplicación de esta deducción temporal por depreciación acelerada por concepto del leasing lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes 3 clases, que es donde terminamos ya la parte tributaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman deducciones? Porque deduce o disminuye mi renta neta imponible. Mira, si yo pongo aquí una deducción temporal, digamos, ¿eh? Por depreciación acelerada por concepto de leasing de 500,000, ya no voy a pagar impuesto a la renta por 6 millones, sino por 5 millones y medio. 5 millones y medio. ¿Qué es lo que estoy deduciendo? Deduzco mi renta neta imponible. ¿Por qué se llaman deducciones? Porque deduce mi renta neta imponible. Oye, y Dante, ¿por qué le has llamado deducciones a estos gastos? Porque estos gastos también deducen esta renta neta imponible. Mira, 5 millones y medio. Si yo le quito este millón, automáticamente
6 millones y medio. Aumentó. Esto es una deducción. De 6 millones y medio pasó a 5 millones y medio. ¿Qué es este millón? Una deducción. Por supuesto, es una deducción. ¿Por qué? ¿Por qué se llama deducción? Porque deduce o disminuye ¿qué? Mi renta neta imponible y por defecto, por consecuencia lógica, deduce o disminuye mi impuesto a la renta resultante. Ojo allí, resultante. Bien, no necesariamente el corriente neto, sino el impuesto a la renta resultante. Excelente, muy bien. Últimos conceptos por el día de hoy. Renta neta imponible es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Aquí está. Renta neta imponible, en la ley puede ser renta neta de tercera categoría, renta neta incluso sin necesidad de ponerle imponible. Tienen algunas variaciones. Impuesto a la renta resultante es el impuesto a la renta que resulta, así parezca redundante, a pagar a la administración tributaria. Es lo que yo tengo por pagar a la administración tributaria. Impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio. ¿Correcto? Ahora no notas la diferencia porque los importes son iguales, 550,000, 550,000. ¿Correcto? No vas a notar la diferencia. Sin embargo, el impuesto a la renta resultante con el impuesto a la renta corriente neto es diferente cuando existen diferencias temporales que pueden ser adiciones temporales o deducciones temporales. De lo contrario, si no existieran temporales, el importe del impuesto a la renta resultante sería igual al impuesto a la renta corriente neto que afecta el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, estableciendo estos conceptos, nosotros ya estamos preparados para empezar a trabajar conceptos de gastos deducibles o no. Movilidad de trabajadores, gastos ajenos al giro del negocio, gastos de recreación, donaciones, multas e intereses, gastos por boletas de venta y todos los conceptos que vamos a desarrollar para realizar una correcta determinación del impuesto a la renta resultante. ¿De acuerdo, chicos? Muchísimas gracias por su atención, por su prestancia, por estar allí, por estudiar con nosotros un 23 de diciembre, perdón. Espero que tengan una feliz Nochebuena. Espero que la pasen en familia, espero que puedan compartir con los seres queridos. Y si alguno ya no está en la mesa, pues hay que recordarlos como ellos quisieran que se les recordara, ¿no? Con alegría, no con tristeza, con nostalgia. Se te puede salir por ahí alguna lágrima quizás, pero recuerda siempre con alegría. Siempre recuerda a las personas como tú quisieras que te recuerden. Yo estoy seguro de cada uno de nosotros quisiera que nos recuerden con una alegría o nuestra mejor versión de mí mismo. Así también todas las personas piensan y sienten lo mismo. Y bueno, espero que sea un día de reflexión, de mucha unión, de mucha paz, de buenos sentimientos y deseos para todos los suyos. Que tengan una excelente Nochebuena y conmigo será hasta el día lunes 26, Dios mediante. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta pronto.